¿Puedo servir a Dios sin ser lleno del Espíritu Santo? Hoy estaremos basando nuestra respuesta en Hechos, capítulo 1, versículo 8 y Hechos, capítulo 2. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, tomes una hoja, una libreta y tomes muchos apuntes, porque estoy seguro que Dios hablará a tu corazón. Comenzamos. Sabes, para poder responder esta pregunta es necesario que hagamos una diferenciación entre dos conceptos. Por un lado, manifestación del Espíritu Santo y por otro, llenura del Espíritu Santo. Manifestación, por ejemplo, es lo que sucede con aquel hombre que estaba lejos de la campaña evangelística, pero al escuchar el sonido de la bocina, decide acercarse porque siente en su corazón que algo está pasando en ese lugar. Entonces este hombre se acerca, escucha la palabra y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto no es una llenura del Espíritu Santo, sino una manifestación. El Espíritu Santo, que estaba en la campaña, por medio de la manifestación, habló al corazón de aquel hombre que estaba en ese lugar para que este hombre a su vez le recibiese. Recuerda que la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. También puede suceder, por ejemplo, las manifestaciones que hemos visto en la iglesia. Hombres o mujeres que están levantando sus manos en un momento de adoración o de oración o que están hincados en el suelo, de pronto sienten la mano de Dios sobre su hombro o quizás también pueden sentir la presencia de Dios en ese lugar. Algunos pueden estar de pie y caer, pero todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo que no muestran que el Espíritu Santo esté dentro de ellos. Es por eso que tenemos que hablar también un poco sobre los apóstoles. Ellos, un día, en un contexto completamente distinto cada uno, se encuentran con Jesús. Jesucristo les dice, sígueme, y cada uno de ellos se convierten desde ese momento en apóstoles. Ahora, no porque ellos fueran apóstoles, esto quiere decir que ellos ya eran llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice también en Marcos 16, 17, 20 que Jesucristo les da autoridad. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. ¡Qué increíble palabra! Es una palabra para los apóstoles y para cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Pero quiero que hagamos una distinción. Los apóstoles no eran llenos del Espíritu Santo. Ellos todavía no habían recibido esta promesa. Ahora, en el Antiguo Testamento había hombres o hubo hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Tú puedes encontrar hombres como David, como Saúl, como Moisés, como Samuel, hombres como Gedeón y hombres como Sansón que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que esto sucedía bajo un contexto diferente al que vivimos tú y yo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento seleccionaba sobre quién quería venir. Aquellos que habían sido destinados por Dios con un propósito diferente, sobre ellos venía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ellos les daba poder, autoridad, sabiduría, etc. Pero era el Espíritu Santo designando solo a algunos y no sobre todos. Esto era increíble porque el Espíritu Santo seleccionaba y el Espíritu Santo, podríamos decirlo de alguna forma, hacía una distinción de unos a otros. Pero ¿qué sucede? Jesucristo viene a la tierra y muere por nosotros. Quiero que veamos algo asombroso que sucede en la cruz. No solamente son limpiados y borrados nuestros pecados, no solamente nos es preparada una morada en el cielo, no solamente nos reconcilia con el Padre, sino que elimina esa barrera, de manera que cada uno de nosotros ahora podemos acercarnos al lugar santísimo. Que no necesitas ser un gran pastor o un gran predicador, que no necesitas ser el mejor evangelista, que no necesitas ser la persona más desarrollada en sabiduría para recibir la llenura del Espíritu Santo. Esto lo leemos en Hechos 1:8. Jesucristo, habiendo resucitado, habla con los apóstoles y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate lo que sucede. Los apóstoles por 3 años
no habían recibido al Espíritu Santo. Por 3 años hicieron milagros y sanidades por la autoridad de Jesucristo. Pero es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo realiza su ascensión hacia el cielo, y en ese momento Jesús les da una última indicación, les dice: quédense aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. La Biblia marca que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre los que habían creído y estaban reunidos unánimes en el día del Pentecostés, 10 días después que Jesucristo había ascendido al cielo. Son 10 días en donde podríamos decir el Evangelio estaba calientito, recién horneado. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos: quédense estos 10 días hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo? La respuesta es simple. Jesús, Dios, nuestro Señor Jesucristo, está más interesado en relación que en servicio. Es por eso que para Jesucristo, para Dios, era más importante que los apóstoles estuviesen parados o detenidos 10 días hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos o haya venido sobre ellos. Quiero con esto decirte algo muy importante. ¿Tú puedes servir a Dios sin el Espíritu Santo? La respuesta es sí. Sí puedes servir a Dios sin el Espíritu Santo. Los apóstoles hicieron milagros sin haber recibido el Espíritu Santo. Los apóstoles hablaban de Jesús, hablaban de Cristo sin el Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo sin Él. Sin embargo, tú no lo vas a hacer de la mejor forma hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ti, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas. Es pues por el Espíritu Santo que nosotros podemos hablar. Es más, la Biblia dice que no tengamos miedo de qué hemos de decir cuando estemos en presencia de personas importantes o prácticamente en presencia de cualquier persona, porque el Espíritu es el que pone las palabras en nosotros. O sea que si tú te aventuras a predicar o a evangelizar sin el Espíritu Santo, lo vas a estar haciendo desde tu conocimiento, pero nunca desde la presencia de Dios. Y es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, que has escuchado esto, probablemente me puedes decir: yo no sé si soy lleno del Espíritu Santo o no. En algunas congregaciones se cree que la llenura del Espíritu Santo se recibe cuando venimos a Cristo por primera vez. Para ilustrar un poco la realidad, voy a parafrasear un poco de Hechos 19. En Hechos 19, Pablo está visitando la ciudad de Éfeso y ahí encuentra un grupo de discípulos. La Biblia dice que eran 12 discípulos los que estaban en ese lugar. Y entonces Pablo, platicando con estos discípulos, les pregunta: cuando ustedes creyeron en Jesús, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y entonces ellos le contestan: no, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: bueno, ¿y ustedes quién los bautizó o en qué fueron bautizados? Los discípulos de Éfeso le dicen: a nosotros nos bautizó Juan. Juan el Bautista fue el que les habló que Cristo iba a venir y hubo un bautismo para arrepentimiento. O sea, ellos se habían arrepentido, pero no habían creído todavía en Jesucristo. Entonces Pablo, hablando con ellos, la Biblia no dice esto, pero imagino que Pablo les presentó al Cristo. Y después de haberle presentado a nuestro Señor Jesucristo, Él los bautiza. Y después de haber sido bautizados, ahora no solamente por el arrepentimiento de sus pecados, sino después siendo bautizados una segunda ocasión para que recibieran a Jesucristo en su corazón, entonces la palabra de Dios dice que Pablo impone sus manos sobre estos discípulos y ellos, por la imposición de manos, reciben el Espíritu Santo. Y la Biblia menciona que hay 2 manifestaciones que hay en esta persona. La primera es que hay un don de lenguas. Ellos empiezan a hablar en lenguas. Y la segunda, ellos empiezan a profetizar. Entonces, muy probablemente, si tú no has recibido todavía la llenura del Espíritu Santo, lo que puede llegar a suceder es que suceda lo mismo que con estos discípulos. Tú te hayas arrepentido, hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, pero no es hasta que el Espíritu viene sobre ti y tú eres lleno y hay algún tipo de manifestación, que ahorita estaremos hablando un poquito de esto, que podemos asegurar que el Espíritu Santo está sobre ti. Una de las maneras más sencillas de poder determinar si el Espíritu Santo está sobre una persona o no es la manifestación
del hablar nuevas lenguas. Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y esto es muy importante. Hablar en lenguas no es solamente repetir sílabas o hablar de una forma extraña, porque el hablar en lenguas es una forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios. De la misma manera, Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces, ¿has notado que cuando la gente habla en lenguas, de pronto no entiendes o hay repeticiones de palabras o de sílabas y parece como si estuviese jugando o como si se hubiese trabado su quijada? Y la realidad es que la Biblia dice que esto es porque la comunicación que está teniendo la persona con Dios es en una comunicación, podríamos llamarle encriptada, de manera que los que están alrededor, incluso cualquier enviado del enemigo, no podrá entender aquello que está saliendo de tu boca. Y lo mejor de todo no es que tú puedas tener una conversación encriptada con Dios. Lo más importante es que a través de esta comunicación tú puedes hablar exactamente lo que sucede en tu corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Y a veces, cuando tú estás hablando en lenguas, lo que sucede es que el Espíritu Santo, que conoce lo que hay en tu corazón, que conoce tu necesidad, que conoce tu problema, que conoce lo que tu corazón necesita, Él empieza a tomar tu lengua y a decirle a Dios lo que realmente necesitas. O sea que, por ejemplo, tú puedes estar orando a Dios y le puedes estar diciendo, Señor, me siento triste, me siento solo, me siento incomprendido. Pero el Espíritu Santo, que conoce todo lo que hay dentro de tu corazón, al tomar tu boca y empezar a hablar en lenguas, en esa conversación encriptada, puede que el Espíritu Santo lo que esté diciéndole a Dios o la comunicación que hay no sea Él está triste y necesita un abrazo, sino sea algo más como hay una herida dentro de su corazón que tiene que ser cerrada, que no necesariamente se va con felicidad, sino que necesita ser sanado. Es por eso que las lenguas son muy importantes para el cuerpo de Cristo. Podría decir que para cualquier ministerio, sin importar el impacto que tenga, es necesario que el creyente hable en lenguas. Hace poco, durante un tiempo de oración, en donde yo estaba preocupado, cansado, triste, empecé a hablar con el Espíritu Santo y le decía, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces el Espíritu Santo viene sobre mí, me empieza a tomar y yo empiezo a hablar en nuevas lenguas. Y entonces el Espíritu Santo me revela y me dice, esto es lo que tienes que enseñarle a la gente a hacer. Ellos tienen que hablar nuevas lenguas, porque a través de las nuevas lenguas son edificados. ¿Qué es ser edificado? Ser edificado es que el Espíritu Santo venga y transforme aquello que hay en tu corazón. He vivido muchos momentos de tristeza en donde el consuelo ha venido por parte de una oración, en donde el Espíritu Santo la toma y empiezo a hablar en lenguas. Hace poco, en una de nuestras últimas veladas de oración, un joven empezó a hablar en lenguas y no paró de hablar en lenguas por más de una hora. Lo que sucedió después es que cuando volvió a la normalidad, yo vi en él una persona completamente distinta, una persona edificada. Entonces, ¿es el Espíritu Santo necesario para el servicio? Por supuesto. Podría decirte que sin Él es imposible poder lograr cosas grandes. Yo te invito hoy a que corras a tu tiempo de oración, que busques con todo denuedo la llenura del Espíritu Santo. Hoy te invito a orar de la siguiente manera. Espíritu Santo, te necesito. Señor, reconozco que no quiero dar otro paso en el ministerio si tú no estás ahí. Padre, por favor, Señor, ven a mi vida. De la misma manera que lo has hecho con los apóstoles, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo descienda sobre mi corazón y que vengas a habitar en mi vida. Señor, si he hecho o he cometido errores que han hecho contristar tu persona, Espíritu Santo, te ruego por favor que hoy me perdones. Perdona mi vida y límpiame. Consciente estoy que tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso te ruego que tú limpies mi corazón y mi vida
y en esta hora me santifiques. Santifiques mi mente y mi corazón, Señor, para poder recibir al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Espíritu Santo, toma mi vida. Espíritu, te necesito, Señor. Y de esta manera, yo te invito a que tú lo hagas todos los días, hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti. Estoy seguro que el Espíritu Santo está más interesado en habitar en ti de lo que tú puedes estar de que Él habita en ti. Con esto, solamente quiero dejarte una última recomendación. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista y es importante que nuestras acciones, antes de realizarlas, evaluemos si lo que hacemos, escuchamos o vemos puede contristar al Espíritu Santo. De la manera en la que, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja, tu novio, tu novia, quizás tú dejas de hacer algunas cosas que sabes que pueden dañar la relación. De la misma manera, el Espíritu Santo es contristado cuando nuestras acciones no son las correctas. Amigo que me escuchas, hermano, pastor, quiero decirte una cosa. No podemos seguir caminando sin el Espíritu Santo. No ignoremos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios te bendiga.